A pesar de su opulencia, Séneca llevaba en cierto modo la vida de un verdadero estoico. Su frugalidad era casi la de una asceta. Dormía sobre el lecho duro y se fortalecía con baños fríos. Séneca no era un genio, sino un hombre honrado con sus debilidades, un alma bondadosa que procuraba elevar a sus contemporáneos todo lo posible en una época de profunda decadencia moral. Quería darles un sentido de la vida, o por lo menos algo que les impidiera sucumbir. Apenas abandonó Séneca la corte imperial, Nerón eliminó a su prima hermana y esposa, Octavia, venerada por todos, y se casó con Popea, que recibió como regalo de bodas la cabeza sangrante de Octavia. El asesinato de su mujer fue el más horrible de Nerón. El de Agripina era sin duda repugnante, pero la madre de Nerón tenía muchos crímenes sobre su conciencia, lo que no ocurría en el caso de Octavia. La inocente esposa fue sacrificada a los vicios de su marido después de haber visto morir a su madre, a su padre y a su hermano. Solo 3 años pudo vivir como simple particular, y aún sintiendo el hacha del verdugo siempre pendiente sobre su cabeza, Popea y Tigelino le profesaban un odio tenaz. Ambos hicieron prodigios para atraer las sospechas del emperador hacia Séneca y despertar su codicia por la fortuna del filósofo. Un día, un sobrino de Séneca fue acusado de participar en una conspiración contra Nerón. Ello fue el fin del sobrino y del tío. Nerón concedió a Séneca, como último favor, morir por su propia mano. Séneca afrontó la muerte con una serenidad verdaderamente estoica. Abrióse las venas en el baño y se desangró a la edad de 60 años. Incendio de Roma y muerte de Nerón. En el año 64 después de Cristo ardió en Roma, como fuego del infierno en un abismo de pecado, el incendio que la posteridad ha asociado al recuerdo de Nerón. Durante 6 días enteros hizo presa el fuego en los barrios populares y redujo a cenizas la mitad de la ciudad. Las llamas devoraron tesoros insustituibles que los conquistadores romanos recogieron en 3 continentes. El hecho ocurrió el día del aniversario del primer incendio perpetrado por los galos hacia el año 386 a.C. Las gentes que habían perdido a sus parientes o sus bienes lanzaban gritos desgarradores. Muchos fueron quemados vivos o asfixiados por el humo, otros fueron aplastados por los escombros o pisoteados por la gente que huía llena de pánico. Algunos desesperados se arrojaron a las llamas deliberadamente. Muchísimos quedaron sin techo y buscaron refugio en tumbas o mausoleos, pues los alojamientos de urgencia que Nerón mandó instalar eran insuficientes. Nerón, desde una alta torre, gozaba del impresionante espectáculo, al menos así lo dice la tradición. Creyó llegado el momento de ejercitar su talento artístico, pidió una lira e improvisó un poema sobre el incendio de Troya. Comportamiento tan inconcebible lo hizo sospechoso de haber incendiado él mismo la ciudad. En efecto, se observó que el incendio originóse por segunda vez en los parques de Tigelino. Con todo, en este asunto Nerón fue quizás inocente. Culpable o no, un hecho es cierto. Nerón aprovechó el incendio para realizar su loca ambición, la erección de un palacio imperial sin igual en el mundo. Muros y techos centellaban de oro, perlas y piedras preciosas. El techo del comedor estaba hecho de placas de marfil que podían abrirse y dejar caer sobre los convidados una lluvia de flores y perfumes. Se llamó al palacio la Casa Dorada de Nerón. Delante del edificio se erigió una estatua de oro, plata y bronce de 36 metros de altura que representaba a Nerón con la forma del dios Sol. Este monumento de refinado lujo, con parques, estanques y jardines, ocupaba 3 de las 7 colinas de Roma. Al fin puedo vivir en una mansión digna, dijo Nerón, al inaugurar el nuevo palacio imperial. Pero la opinión pública cubrió los muros de inscripciones. Roma se ha convertido en la residencia de un hombre solo. Ciudadanos, pronto tendremos que ir a Bayes, a menos que el César quiera también Bayes para su mansión dorada. El gran incendio no solo fue pretexto ideal para las locas imaginaciones arquitectónicas de Nerón, sino también bienestar para futuros romanos. La excelente administración de Augusto realizó maravillas para hacer de Roma una ciudad más bella e higiénica. Augusto blasonaba de haber encontrado un pueblo de ladrillos y dejado una ciudad de mármol. Augusto llenó de mármoles el foro y el campo de Marte, pero no hizo prácticamente nada por la vieja ciudad. Nerón, el munificente esteta, fue el primero en modernizar la Roma propiamente dicha. Hizo trazar amplias calles donde antes se amontonaban las casas entre callejones malolientes. Abrió espacios libres y plazas públicas para dar a la ciudad más aire y más luz. Los pisos inferiores de las casas se construyeron todos de piedra. A lo largo de las calles había una especie de porches que preservaban a los transeúntes del rigor de la lluvia y del sol. Surgió una nueva capital, una metrópoli más digna del imperio que la antigua Roma, la de casas de madera y arcilla,
La reconstrucción adquirió empuje y efectuóse en un estilo más pomposo que en el período helenístico. Roma se convirtió en auténtica ciudad imperial. La Roma antigua, cuyas ruinas nos llenan de admiración, es la Roma de los emperadores, la Roma de Nerón y sus sucesores. Según Tácito, Nerón alejó de sí las sospechas cargando la responsabilidad del incendio a los cristianos de Roma. Era fácil excitar al pueblo contra estos orientales. Los cristianos de entonces eran casi todos judíos, gentes que despreciaban e injuriaban a los dioses que siempre protegieron al Estado romano, haciendo de él la primera potencia del mundo. No podía esperarse todo de parte de aquellos impíos, incluso un incendio gigantesco y criminal. Sus profetas no anunciaban que bajaría fuego del cielo y aniquilaría la capital, la gran prostituta del mundo pagano. Incluso, después del incendio, aún se atrevían a decir que este fue un azote que su Dios envió para castigar a los idólatras. Mediante torturas se arrancaron confesiones a algunos cristianos. Desde entonces el terror cayó sobre estos desgraciados adeptos de una religión y una moral más elevada. El emperador mandó crucificar a muchos, otros revestidos con pieles de animales fueron arrojados a las fieras del circo o a los perros. Se dice que otros incluso fueron encerrados en sacos untados de pez y quemados vivos para iluminar los jardines de Nerón durante las fiestas nocturnas. Mientras tanto, un estruendo de tambores y címbalos apagaba los gritos de los mártires. Fueron perseguidos los cristianos en tiempos de Nerón solo por ser sospechosos del criminal incendio o también por su religión. Los especialistas no están de acuerdo en el asunto. El historiador alemán Meyer es uno de los más ardientes defensores de que las persecuciones tuvieron desde el principio carácter político-religioso. Según él, los romanos defendían ante todo la religión y la seguridad política de su Estado. Los romanos eran muy tolerantes en materia religiosa en general, acogían gustosos a los dioses extranjeros. Los cristianos tenían derecho a introducir en Roma un nuevo dios y adorarlo libremente, en ello nada había de anormal, pero los romanos exigían reciprocidad. Roma no podía tolerar que los adeptos del nuevo dios rehusaran por su parte sacrificar a los dioses romanos. El dios de los cristianos se negaba a ocupar un puesto en el panteón romano, entre los demás dioses. Ello suscitó extrañeza al principio, irritación después. Luego, la cólera popular se transformó en verdadero odio cuando los cristianos demostraron aversión hacia el deporte favorito del pueblo romano, los sangrientos juegos del circo. Según la tradición, los apóstoles Pedro y Pablo fueron del número de los mártires ejecutados por Nerón, pero el odio de este no se dirigió solo contra los cristianos, se sistematizó de nuevo la delación y el emperador se propuso acabar con las antiguas familias de Roma. Tigelino se mostró en todo el cómplice dispuesto siempre a la matanza. Esta tragicomedia del reinado neroniano alcanzó su cumbre en el año 66 después de Cristo. Nerón decidió emprender una especie de viaje artístico a Grecia, sueño que acariciaba desde hacía mucho tiempo. Consideraba a los helenos como los únicos capaces de apreciar su talento en su justo valor. Sin embargo, para más seguridad, el emperador llevó consigo un séquito de varios miles de personas. Estos admiradores a jornal habían podido ensayarse con holgura durante los recitales de Nerón en Roma y otros lugares. En casi todas las ciudades griegas, el imperial aficionado canturrió, rascó la cítara y asesinó las obras de repertorio con enorme desagrado de un público a quien la más elemental prudencia forzaba el aplauso. Nerón era buen conductor de carros y condujo un tiro hasta de 10 caballos en Olimpia. Aquel año aprovechóse su viaje para celebrar los Juegos Helénicos y en todas partes, en Olimpia, Delfos, Corinto, etc., fue necesario coronar el imperial concursante con los laureles del vencedor. Al fin, después de año y medio de ausencia, Nerón, el máximo triunfador en toda la historia de los Juegos Olímpicos, volvía a Roma, traía consigo cerca de 2000 coronas. Las infamias de Nerón, sus crueldades, desenfrenos inauditos e insensatas decisiones se repitieron de año en año sin oposición, lo que indica el grado de decadencia del pueblo. La gente apenas reaccionaba ante la conducta del emperador. Todos tenían sus vicios. Además, el padre de la patria se esmeraba en proporcionar distracciones a su buen pueblo. El reinado de Nerón, como antes del de Calígula, fue bendecido por la escoria de la sociedad romana. Pero todo tiene su límite. La oposición surgió en las Galias, cuyo procónsul alzó estandarte de rebelión. Roma supo un día que la Galia entera se había sublevado y que el procónsul de España se unía a los rebeldes. El emperador quedó paralizado, sin saber afrontar la situación. Sus amigos y favoritos lo dejaron caer. Tigelino, el primero, se puso a salvo. La guardia pretoriana lo traicionó también. Nerón se despertó a medianoche y halló el palacio vacío. Los criados habían desaparecido, ni un solo cortesano en las salas. Los centinelas habían huido, las ratas abandonaban el buque.
Solo quedaron 4 fieles junto a su César. Conducido por ellos a una quinta fuera de Roma, supo el caído emperador que el Senado lo había marginado de la ley, condenándolo al castigo de los asesinos, flagelación hasta la muerte, y Nerón, loco de terror, balbuceaba palabras incoherentes y frases teatrales recitadas en otro tiempo. Oyóse fuera el galopar de una patrulla montada. Nerón consiguió dominarse y se hundió un puñal en el cuello, ayudado por su siervo. En aquellos minutos repitió llorando: «¡Qué gran artista pierde el mundo!». Este final grotesco concordaba con sus actos precedentes. Era adecuado a un vanidoso demente que había recibido su primera educación de un bailarín descocado. El reinado de Nerón terminó en el 68 después de Cristo. Duró casi 14 años, con sus generosidades hacia la plebe, colmándola de espectáculos y otras gracias. Había acostumbrado a la mayoría del pueblo romano, dice Tácito, a apreciar las faltas y los crímenes de los gobernantes igual que en otro tiempo sus virtudes. Con Nerón muerto, a la edad de 32 años, se extinguió la dinastía Julia, tan diestra en el uso de venenos y puñales como ninguna otra. Política exterior en tiempos de Nerón. En tiempos de Nerón, guiaron Séneca y Burro la política exterior hasta el año 62 después de Cristo. Sus sucesores son menos conocidos, pero es sabido que la problemática oriental era para ellos de capital importancia desde el punto de vista mercantil. La prosperidad cada vez más floreciente de Roma exigía un comercio regular y sin obstáculos entre el oeste y el extremo oriente. Las rutas comerciales entre Roma y China cruzaban territorio parto. Roma, gran potencia, debía eliminar este intermediario, someterlo a su hegemonía o aliarse a él, a no ser que hallara otra ruta. Para el comercio con la India se había habilitado ya un itinerario marítimo libre de posibles obstrucciones. El gobierno se había esforzado ante todo en asegurar en el Asia sudoccidental depósitos para la navegación entre Egipto y la India. Por eso, en los comienzos del reinado de Augusto, las legiones romanas habían hecho respetar sus enseñas en la Arabia Feliz. Luego, en tiempos de Nerón, se llegó a una verdadera ocupación militar y a la conclusión de tratados de amistad con los jeques de esas regiones. Pudieron entonces establecerse relaciones comerciales directas entre Egipto y la India. Cada año partían flotas romanas hacia las costas occidentales de la India, donde cargaban productos suntuarios. Este progreso del comercio romano se dejó sentir asimismo en Etiopía. También allí se esforzó el gobierno en desarrollar un comercio directo, especialmente en marfil. Poco después de la victoria octaviana de Accio, el gobernador de Egipto había llevado el triunfo a las enseñas de Roma hasta la capital de Etiopía, unos 130 kilómetros al sur de la primera catarata. En tiempos de Nerón se envió una expedición de pretorianos a zonas nubianas aún más meridionales, pero el mayor problema romano en el este eran los partos. Desde que en tiempos de Pompeyo fuera declarada Siria provincia romana, Roma había conseguido mantener fuera de sus fronteras orientales al poderoso reino de los partos. Los soberanos partos se consideraban sucesores de Ciro y Darío, adoptaron el título de rey de reyes y restauraron la antigua etiqueta de la corte aqueménida. La aristocracia parta vestía a la manera persa y seguía las antiguas costumbres. El reino estaba también dividido en satrapías. Esta resurrección del imperio persa enfrentó la política romana ante una cuestión de Oriente cada vez más espinosa. El Éufrates era una frontera militarmente desfavorable. Al principio, la causa del conflicto fue Armenia, el antiguo territorio de Tigranes. Este país montañoso e inaccesible, origen del Tigris y del Éufrates, proporcionaba una buena base de operaciones tanto contra el Imperio romano como contra los partos. Unas veces predominaba la influencia de estos y otras la romana. Durante el reinado de Claudio, orientado casi por entero hacia las conquistas de las islas británicas, un hermano menor del rey de reyes pudo apoderarse entonces del trono de Armenia. Tal era la situación en el advenimiento de Nerón. Cuando se presentó una embajada armenia en Roma y solicitó ayuda para expulsar al usurpador, los procónsules de las provincias fronterizas recibieron orden de reconquistar Armenia. Lo consiguieron y el país se convirtió en estado vasallo de Roma.